Este martes, la abogada del Estado y exdiputada del partido Vox, Macarena Olona, tuvo un debut muy esperado como colaboradora en el popular programa de televisión En Boca de Todos, un espacio que ha logrado consolidarse como uno de los más vistos de la programación, gracias a su estilo directo, provocador y a menudo, polémico. Desde el primer minuto de su intervención en el programa, Olona dejó en claro que su participación no sería una simple aparición pasajera, sino que iba a estar cargada de contenido sustancioso y de un enfoque combativo que, a lo largo de su trayectoria política, la ha caracterizado de manera inconfundible. Conocida por su postura firme, su capacidad para defender sus opiniones con contundencia y un estilo directo que no se anda con rodeos, la exdiputada no tardó en mostrar que su presencia en el espacio no sería una de esas intervenciones más que pasan desapercibidas. De hecho, Olona estableció rápidamente que venía a marcar la diferencia en el programa y a ofrecer una visión crítica y decidida sobre los temas que, en su opinión, estaban siendo tratados de manera equivocada o incluso manipulada en los medios de comunicación. En cuanto comenzó su participación, no pasó mucho tiempo antes de que la situación se calentara. A medida que la discusión avanzaba, Olona se vio involucrada en un intenso enfrentamiento con una de las colaboradoras más destacadas del programa, Sara Santolaya, una conocida figura del ámbito mediático que se caracteriza por sus posiciones políticas firmemente alineadas con la izquierda progresista. Desde el momento en que ambas comenzaron a intercambiar opiniones, fue evidente que el choque ideológico entre ellas iba a ser difícil de evitar. Santolaya, con su estilo provocador y defensivo, trató de imponer su punto de vista en una conversación que rápidamente se transformó en un debate de alta temperatura. La diferencia de enfoque y perspectiva entre ambas no tardó en hacerse evidente, y lo que comenzó como un simple intercambio de ideas fue escalando hasta convertirse en una confrontación verbal tan explosiva que no solo llamó la atención de los presentes en el plató, sino que también captó la atención inmediata de la audiencia que, a través de las redes sociales, rápidamente comenzó a compartir y comentar sobre el inesperado giro que había tomado el debate. Lo que, en principio, parecía ser una discusión relativamente controlada y moderada entre dos personas con puntos de vista opuestos, pronto se transformó en una auténtica batalla verbal, en la que las palabras y las acusaciones volaban de un lado a otro con una rapidez sorprendente. La chispa que encendió la llama de esta disputa fue una acusación lanzada por Santolaya, quien en un momento determinado sugirió que un magistrado del Tribunal Supremo había cometido un delito. Esta afirmación no pasó desapercibida para Olona, quien, con la misma rapidez con la que se había hecho la acusación, no dudó en responder con firmeza y cuestionar la legitimidad de semejante aseveración. Con su característico aplomo y sin titubear, Olona no solo refutó la acusación de Santolaya, sino que además señaló que este tipo de intervenciones no podían ser tomadas a la ligera, ya que las palabras en un debate público tienen consecuencias. Y más aún cuando se trata de acusaciones tan graves como la de sugerir que una figura tan relevante como un magistrado del Tribunal Supremo haya cometido un delito. A lo largo de su intervención, Olona destacó que quienes se encontraban en posiciones públicas de responsabilidad, ya fuera en los medios de comunicación o en el ámbito político, debían tener siempre presente la importancia de ser responsables con lo que decían, especialmente cuando se trataba de acusaciones tan graves. En un tono firme, pero siempre respetuoso y mesurado, Olona dejó claro que las personas que no contaran con la preparación y los argumentos suficientes para hacer frente a las implicaciones de sus palabras no deberían aprovecharse de su posición en los medios de comunicación para lanzar acusaciones sin fundamento que pudieran perjudicar gravemente la reputación de personas de alto rango, como es el caso de los miembros del Tribunal Supremo. Fue en este punto cuando Olona pronunció una de sus frases más impactantes y que rápidamente se convirtió en el eje central del debate. Sin dudarlo, la exdiputada exclamó: "Lo que está sucediendo en nuestros medios de comunicación, que se han convertido en auténticas concubinas mediáticas y mamporreras de ciertos partidos políticos, es uno de los factores que está dañando gravemente la democracia en España". Con esta declaración, Olona no solo cuestionaba el comportamiento de los periodistas y colaboradores en los medios, sino que también lanzaba una crítica directa al sistema mediático en su conjunto, acusando a ciertos medios de ser simples instrumentos de manipulación política y de convertirse en aliados de intereses partidistas que poco tienen que ver con el bien común y la objetividad informativa. A su juicio, los medios de comunicación se habían desviado de su función original, que debía ser la de informar con veracidad y transparencia, para convertirse en un campo de batalla ideológica donde lo único que importaba era la propaganda política y la construcción de narrativas que sirvieran a intereses particulares. Con una contundencia inusitada, Olona defendió la idea de que los medios de comunicación deben ser responsables y objetivos, y no dejarse arrastrar por la tentación de utilizar su poder para crear conflictos innecesarios o para alimentar la polarización social y política en el país.
Para ella, la situación actual de los medios reflejaba una crisis de valores y principios que, según su opinión, estaba deteriorando la democracia en España. Olona denunció que muchos de los medios de comunicación, lejos de cumplir con su función de informar a la ciudadanía de manera clara, precisa y sin sesgos, estaban contribuyendo activamente a la desinformación, lo que generaba confusión y un ambiente de desconfianza generalizada. Para la exdiputada, este fenómeno era sumamente grave, ya que en su opinión, la desinformación no solo afectaba la calidad del debate público, sino que también ponía en peligro la integridad del sistema democrático, ya que la opinión pública estaba siendo manipulada en favor de intereses que poco tenían que ver con el bienestar común y la justicia social. Según Olona, esta distorsión de la realidad estaba contribuyendo al desgaste de la confianza en las instituciones y en el proceso democrático en su conjunto. En conclusión, la intervención de Macarena Olona en boca de todos dejó claro que, para ella, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad democrática, pero que este papel debe ser ejercido con responsabilidad, ética y transparencia. Olona subrayó que, si los medios continúan siendo utilizados como herramientas de manipulación y propaganda, España corre el riesgo de caer en una peligrosa espiral de desinformación que podría tener consecuencias devastadoras para el futuro político y social del país. La exdiputada concluyó su intervención con un llamado a la reflexión, instando a los medios de comunicación a recuperar su función de servicio público y a asumir la responsabilidad que implica el poder que tienen en sus manos. De esta manera, dejó claro que para que la democracia española siga siendo robusta y saludable, es crucial que los medios desempeñen su papel de manera ética y objetiva, sin ceder a las presiones externas que los alejan de la verdad y de la función para la que fueron creados. La acusación lanzada por Santolaya no fue recibida en silencio por Olona, sino que, lejos de retroceder o ceder ante las insinuaciones, desató una reacción inmediata por parte de la colaboradora de Vox. La tensión en el plató de En Boca de Todos creció rápidamente cuando Santolaya, visiblemente indignada, comenzó a desbordar su frustración mediante una serie de insultos y descalificaciones. En un ataque verbal sin precedentes, la colaboradora progresista tildó a Olona de ultraderechista, machista y fascista, algo que no solo mostró su clara postura ideológica, sino que también implicó un profundo rechazo personal hacia la exdiputada de Vox. La discusión dio un giro drástico cuando Santolaya, aún más vehemente, acusó directamente a Olona de ser responsable de la muerte de más de 1000 mujeres, una afirmación completamente infundada que pretendía herirla tanto política como emocionalmente. Este tipo de ataques personales fue, sin lugar a dudas, el punto de inflexión de la discusión. Santolaya no solo se apartó del debate en cuestión, sino que con su descalificación directa hacia Olona, intentó descalificarla a nivel personal, apelando a temas ajenos a la conversación inicial. Lejos de adherirse al intercambio de ideas, la colaboradora progresista buscaba ahora deslegitimar a Olona de una forma sumamente agresiva, recurriendo a una táctica que, en lugar de reforzar su argumento, solo contribuía a la escalada del conflicto. Sin embargo, en lugar de caer en la provocación y responder con la misma intensidad, Macarena Olona mantuvo una actitud tranquila, serena y calculada que contrastaba fuertemente con la creciente furia de su interlocutora. La compostura de Olona en este momento no solo fue sorprendente, sino también estratégica. Mientras Santolaya continuaba su avalancha de acusaciones sin sustancia, Olona seguía desafiando sus afirmaciones de manera respetuosa, pero contundente y sin perder nunca el control de la situación. Lo que ocurrió a continuación fue un giro inesperado que sorprendió a todos los presentes. Olona, al darse cuenta de que Santolaya no dejaba de atacar sin base alguna, decidió devolverle la cortesía, aunque con una crítica astuta y precisa que, sin lugar a dudas, se sintió como un golpe bajo para su interlocutora. En un momento de la discusión, Olona reveló que, al investigar el currículum de Santolaya en línea, lo único que había encontrado eran referencias a su relación con Risto Mejide, uno de los presentadores más conocidos y polémicos de la televisión española, quien además tiene una relación directa con la cadena 4. Santolaya, como se sabe, trabajaba como tertuliana en varios de los programas que se emitían en ese canal, y esa fue precisamente la referencia que Olona utilizó para desafiar su preparación y credibilidad. Este comentario resultó ser una estrategia impactante, ya que dejó ver de forma evidente que Olona estaba dispuesta a recurrir a la investigación personal y profesional para poner en tela de juicio la capacidad de Santolaya para opinar con fundamento sobre los temas que se debatían. La revelación sobre la relación de Santolaya con Risto Mejide provocó una reacción furiosa por parte de la colaboradora, quien se sintió completamente desbordada y atacada en lo más personal.
Olona, con una calma sorprendente, aprovechó la oportunidad para cuestionar aún más la capacidad de su interlocutora para hablar sobre ciertos temas, haciendo énfasis en que la formación de Santolaya, tal como se presentaba públicamente, no justificaba el tipo de acusaciones y juicios tan severos que había lanzado anteriormente. En un momento de clara superioridad discursiva, Olona le preguntó directamente a Santolaya: ¿qué formación tienes, realmente? Una pregunta que dejó a la colaboradora sin palabras y visiblemente alterada. Este cuestionamiento no solo desarmó a Santolaya, sino que también dejó en evidencia la falta de fundamentos sólidos en sus ataques. La exdiputada, con una sutileza que no pasó desapercibida, había tocado un punto sensible y había conseguido una victoria intelectual sin recurrir a los mismos métodos destructivos que Santolaya había utilizado. El clima en el plató estaba más tenso que nunca, y aunque parecía que la discusión había alcanzado su punto máximo, la batalla verbal no terminó ahí. En un intento por calmar los ánimos y devolver el debate a un terreno más moderado, el presentador Nacho Abad, quien moderaba el programa, intervino rápidamente para pedir que se pusiera fin a los ataques personales y se volviera al objetivo inicial del espacio: debatir ideas. Abad, con su tono característico de mediador, recordó a todos los presentes que el programa En Boca de Todos tenía como objetivo ofrecer un espacio para la confrontación de ideas y opiniones, pero que la ofensa personal y el ataque sin fundamento no eran parte del formato. Esta intervención, que pretendía devolver el orden, demostró que la discusión había alcanzado niveles tan elevados de hostilidad que, incluso los moderadores del programa, se veían obligados a intervenir para evitar que la situación se descontrolara aún más. Sin embargo, a pesar de las intervenciones para calmar los ánimos, la situación seguía siendo insostenible. Santolaya, en lugar de moderarse, continuó despotricando y lanzando ataques hacia Olona de manera constante, no pudiendo evitar seguir atacándola con frases cargadas de ira. Cada vez que Santolaya abría la boca, se sentía la tensión creciente en el aire, y la audiencia, tanto en el plató como en casa, no podía dejar de notar cómo la colaboradora progresista se dejaba llevar por la furia y la desesperación. A pesar de la creciente agresividad por parte de Santolaya, Olona se mantuvo en todo momento firme, serena y calculada. Su compostura fue un ejemplo claro de cómo se debe manejar un debate cuando se está en desventaja, pero se tiene una preparación sólida y una seguridad personal que permite mantener el control de la conversación. La exdiputada de Vox no permitió que la situación se desbordara aún más, y con una calma admirable, continuó respondiendo a los ataques de su interlocutora con una seguridad y claridad que dejaban claro que, en ese debate, Olona no solo estaba presente para opinar, sino para imponer su visión sobre los temas discutidos, sin necesidad de recurrir a las tácticas destructivas de sus contrincantes. El enfrentamiento en Boca de Todos se convirtió rápidamente en uno de los momentos más recordados de la historia reciente del programa, no solo por la intensidad de la discusión, sino también por la claridad con la que Olona defendió sus principios y valores. Con un aplomo impresionante, la exdiputada demostró que, más allá de las acusaciones y ataques personales, ella estaba allí para debatir ideas, para exponer sus argumentos de manera sólida y para desafiar a quienes intentaban descalificarla con la única intención de hacerle daño personal. Lo que se estaba viviendo en ese plató era mucho más que un simple desacuerdo entre dos personas con posturas políticas opuestas. Lo que sucedió durante ese episodio fue una representación vívida de cómo la polarización ideológica, tan presente en el panorama político actual, puede tomar una forma tan visceral y destructiva cuando se lleva al ámbito público, especialmente en los medios de comunicación. En lugar de ser un espacio para la reflexión, el análisis y el intercambio respetuoso de ideas, la confrontación se convirtió rápidamente en una batalla de egos, insultos y descalificaciones. Este enfrentamiento entre Macarena Olona, exdiputada de Vox y abogada del Estado, y Sara Santolaya, una colaboradora conocida por su postura progresista y de izquierda, se convirtió en un claro ejemplo de cómo la ideología puede cegarnos al punto de impedir un diálogo productivo, transformando lo que podría haber sido un intercambio enriquecedor en un espectáculo público de odio y desinformación. Desde el primer momento, la tensión en el plató era palpable. Olona, con su conocida actitud firme y su postura política claramente alineada con la derecha española, entró al programa dispuesta a defender sus puntos de vista con claridad y sin titubeos. Por su parte, Santolaya, una colaboradora habitual del programa, conocida por sus opiniones de izquierda progresista, no tardó en mostrar una actitud de desafío ante cualquier argumento que no se alineara con su visión del mundo. Al principio, el intercambio de opiniones parecía ser un típico debate televisivo, con cada una defendiendo sus respectivas ideologías y posiciones. Sin embargo, la dinámica cambió rápidamente cuando Santolaya, en un intento por desacreditar a Olona,
recurrió a ataques personales que carecían por completo de base lógica o argumentativa. Esta actitud no solo desvirtuó el propósito del debate, sino que también reflejó la creciente incapacidad de muchos participantes en debates públicos para mantenerse enfocados en las ideas y no en la destrucción de la imagen del otro. Santolaya, visiblemente molesta y con una postura cada vez más agresiva, acusó a Olona de ser ultraderechista, fascista y machista, ataques que no solo carecían de justificación, sino que también revelaron una clara falta de respeto hacia la interlocutora. En un momento de gran tensión, Santolaya, quizás buscando herir a su oponente de la manera más profunda posible, la acusó directamente de ser responsable de la muerte de más de 1000 mujeres, una afirmación escandalosa, sin evidencia alguna que la respaldara. Este ataque no solo fue un ejemplo de descalificación sin fundamentos, sino que también fue un reflejo de cómo ciertos debates políticos se han degenerado en una guerra de acusaciones infundadas y ataques ad hominem, donde la verdad y la razón quedan relegadas a un segundo plano. A pesar de la crudeza de los ataques, Olona, conocida por su capacidad para mantener la calma bajo presión, reaccionó con una serenidad que sorprendió a todos los presentes. Lejos de caer en la provocación y de responder con la misma intensidad emocional que Santolaya, Olona mantuvo una postura firme pero mesurada. Con una claridad que caracterizó su intervención, comenzó a cuestionar la legitimidad de las acusaciones de Santolaya, destacando la importancia de ser responsables al hacer afirmaciones tan graves, especialmente cuando esas palabras tienen el potencial de destruir reputaciones y generar conflictos innecesarios. En su intervención, Olona señaló que aquellos que ocupan un espacio en los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, ya que sus palabras pueden tener un impacto mucho mayor que las de una persona fuera de ese contexto. A su juicio, los medios no deben convertirse en herramientas para difundir desinformación o para destruir al adversario, sino que deben ser vehículos para la transmisión de información verificada y responsable. En un momento de su intervención, Olona afirmó rotundamente que los medios de comunicación se han convertido en auténticas concubinas mediáticas y mamporreras de ciertos partidos políticos, una declaración que, si bien polémica, reflejaba su perspectiva sobre la creciente politización de los medios y su influencia en la democracia española. Mientras Olona mantenía el tono respetuoso y profesional que la caracteriza, Santolaya, por su parte, no dejó de intensificar sus ataques. Su postura agresiva y su falta de argumentos sólidos la llevaron a un punto de desbordamiento emocional en el que parecía que la ideología y el rencor personal habían ganado completamente el control de su comportamiento. En lugar de responder a los puntos que Olona planteaba, Santolaya optó por atacar de forma cada vez más directa y personal, acusando a su oponente de pertenecer a una ideología retrógrada y peligrosa, sin preocuparse por ofrecer una respuesta argumentada. Esta actitud, lejos de reforzar su posición, terminó por dejarla a ella misma en una situación de vulnerabilidad, mostrando una falta de preparación intelectual que no pasó desapercibida para los televidentes. Olona, al verse atacada de manera tan desmesurada, no solo se limitó a defender su postura política, sino que también decidió devolver el golpe con una crítica personal dirigida a Santolaya. Durante el transcurso del debate, Olona reveló que, al investigar el currículum de Santolaya en línea, lo único que había encontrado eran referencias a su relación con Risto Mejide, un conocido presentador de la televisión española. Esta revelación fue un golpe bajo, que claramente buscaba desestabilizar a Santolaya y poner en duda su credibilidad como interlocutora válida en un debate político. La alusión a su vínculo con Mejide, sin duda un tema polémico, dejó a Santolaya visiblemente desbordada y sin palabras. La pregunta de Olona, ¿qué formación tienes, realmente?, fue un golpe directo al ego de Santolaya, cuestionando su preparación y capacidad para abordar temas de gran calado político. Esta intervención, si bien calculada, provocó una reacción aún más furiosa de la parte de Santolaya, quien, lejos de calmarse, intensificó aún más su tono agresivo. El conflicto entre las dos participantes fue tan intenso que, finalmente, Nacho Abad, el presentador del programa, intervino en un intento por poner fin a los ataques personales y redirigir el debate hacia un intercambio de ideas más respetuoso. Abad pidió a los presentes que se centraran en los temas que estaban en discusión, en lugar de seguir atacándose mutuamente. Sin embargo, sus intentos de mediar fueron inútiles. La tensión ya había alcanzado un punto en el que el debate había dejado de ser constructivo y había caído en una espiral de agresión verbal que parecía no tener fin. El público, tanto en el plató como en sus hogares, observaba atónito cómo dos mujeres con ideologías diametralmente opuestas no solo no llegaban a ningún tipo de acuerdo, sino que se sumergían cada vez más en una lucha emocional que se alejaba completamente del objetivo inicial del programa. Este episodio no solo fue un claro ejemplo de cómo la polarización ideológica puede destruir el sentido de la civilidad en el debate público,
sino también un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad en general. La política, en lugar de ser un espacio para la discusión racional y el intercambio de ideas, se ha convertido en una lucha constante por imponer una visión a costa de la descalificación y el desprestigio del otro. La incapacidad de muchos de mantener un debate civilizado, de escuchar al otro sin caer en la tentación de descalificarlo personalmente, está llevando a la sociedad a una fragmentación aún más profunda, donde el diálogo parece cada vez más imposible. Este tipo de confrontaciones, donde el respeto y la razón quedan desplazados por la agresión y el odio, son solo un síntoma de un problema mucho mayor que afecta a nuestras instituciones y a nuestra convivencia democrática. En última instancia, la falta de entendimiento mutuo y el rechazo al otro solo sirven para alimentar la división, haciendo cada vez más difícil encontrar puntos de acuerdo que permitan avanzar como sociedad. Este incidente, que tuvo lugar en el plató, no solo dejó en evidencia las profundas y marcadas diferencias ideológicas entre Macarena Olona y Sara Santolaya, sino que también subrayó las serias dificultades que surgen cuando se intenta discutir política y cuestiones sociales de gran relevancia en un medio tan masivo y accesible como la televisión. En este tipo de espacios, donde la inmediatez y el impacto emocional son esenciales para captar la atención del público, es común que las discusiones no se centren en el análisis racional de los temas, sino que rápidamente se transformen en una lucha de egos y ataques directos que dejan de lado la argumentación y la búsqueda de soluciones. En un escenario donde las emociones a menudo superan la razón y las ideas se convierten en simples pretextos para lanzar ofensivas, lo que predomina es la confrontación directa, la descalificación sin miramientos y la utilización de los ataques personales como una herramienta más dentro de la estrategia de confrontación. En este tipo de debates, tan característicos de la política mediática actual, lo que queda en evidencia es cómo los espacios de discusión se han convertido en una especie de campo de batalla donde lo importante no es tanto presentar ideas o proponer soluciones, sino desmantelar al adversario, destruir su imagen y posicionarse como el único portador de la verdad. Esto, lejos de enriquecer el debate público, solo contribuye a incrementar la polarización, llevando a un clima de tensión que aleja aún más a los ciudadanos de la posibilidad de un entendimiento mutuo. Es precisamente en este contexto donde, figuras como Macarena Olona, conocida por su actitud desafiante y su disposición a confrontar abiertamente a aquellos que discrepan con su visión política, continúan generando reacciones intensas y polarizadas, tanto a favor como en contra. Olona, con su discurso firme y directo, sin temor a que sus palabras caigan en la controversia, se ha convertido en un símbolo de esa política confrontativa que predomina en el panorama actual. Por otro lado, la actuación de Sara Santolaya durante este enfrentamiento también se destacó por su intensidad emocional y la clara incapacidad para manejar la presión de un debate que rápidamente se tornó personal. Santolaya, lejos de mantener un control sobre sus emociones, mostró signos claros de desbordamiento, protagonizando uno de los momentos más polémicos del programa. Su actitud de confrontación sin fundamento, sus ataques sin pruebas y sus palabras cargadas de ira mostraron una falta de control emocional que no pasó desapercibida. En lugar de centrarse en los puntos del debate, Santolaya se vio arrastrada por sus emociones, descalificando y atacando a Olona con una intensidad que reflejaba más el deseo de descalificar a su oponente que de aportar argumentos sólidos. Esta actitud, en lugar de fortalecer su postura, solo contribuyó a debilitar su imagen frente al público, dejando una sensación de desesperación y pérdida de control que reflejaba una clara desconexión con el objetivo inicial de la discusión, la exposición de ideas políticas y sociales. El enfrentamiento entre ambas figuras, lejos de ser una simple disputa sobre diferencias ideológicas, expuso las grietas profundas que existen en el debate político en España. En lugar de un intercambio de ideas que permitiera a los espectadores formarse una opinión más clara sobre las posturas de cada una, lo que se vivió fue una guerra de agresiones verbales, en la que los ataques personales ocuparon el centro del debate. La capacidad para debatir y dialogar sobre los temas de fondo, como la política, los derechos humanos y la justicia social, se perdió rápidamente, y lo que prevaleció fue una confrontación emocionalmente cargada, que no hizo más que alimentar la animosidad entre los participantes y los espectadores. Para muchos de los que tuvieron la oportunidad de presenciar este tenso momento en directo, la sensación al final del programa fue la de que la política en España ha alcanzado un punto álgido de polarización, en el que las voces disidentes no solo se desacreditan, sino que se atacan con el objetivo de reducirlas al silencio. Este tipo de enfrentamientos no hacen más que confirmar que el diálogo y el respeto, que deberían ser los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática, han quedado relegados a un segundo plano, y lo que predomina hoy en día es la confrontación directa. La sensación de que la política se ha convertido en un campo de batalla emocional, donde las emociones superan a la razón y las ideas, se ha instalado en el imaginario colectivo. De esta manera,
Figuras como Olona, que no dudan en confrontar abiertamente a quienes se oponen a su visión del mundo, continúan generando reacciones intensas tanto a favor como en contra. Su postura firme y desafiante se presenta como una respuesta a una supuesta falta de respeto hacia sus ideas, pero en la práctica, su enfoque confrontativo solo alimenta la polarización y refuerza la idea de que solo existe una forma correcta de ver el mundo. Si bien este tipo de discursos generan simpatía en ciertos sectores de la población, también provocan rechazo en otros, que los consideran demasiado agresivos y destructivos. La polarización, lejos de ser un fenómeno pasajero, parece estar arraigada en la política actual, y ejemplos como el de Olona y Santolaya son una muestra clara de ello. Por su parte, Santolaya, al verse claramente desbordada por la situación, no solo protagonizó uno de los momentos más controvertidos de ese programa, sino que dejó una imagen que, en muchos casos, resultó ser perjudicial tanto para ella misma como para su postura ideológica. Su incapacidad para mantenerse serena, su evidente falta de control emocional y su tendencia a recurrir a ataques personales y difamaciones, lejos de fortalecer su argumento, lo debilitó considerablemente. En lugar de mostrar una imagen de claridad y solidez, Santolaya se presentó como una figura desbordada, incapaz de mantener una discusión civilizada. Esta imagen de desesperación y falta de control quedó grabada en la memoria de quienes siguieron el programa, convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos y comentados del día. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver este enfrentamiento en directo, se han compartido imágenes del intenso momento, donde se puede apreciar claramente la dinámica de la discusión y las emociones a flor de piel que marcaron el curso de la misma. Si te ha interesado el contenido de este análisis y quieres que más personas puedan disfrutar de este tipo de contenidos, no dudes en suscribirte al canal y darle un like. Con este sencillo gesto, contribuirás a que más españoles tengan acceso a debates y análisis de gran relevancia. Además, recuerda suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos, para que más personas puedan conocer los aspectos más importantes de este polémico enfrentamiento.